Todos saben que el marcapasos dejó de transmitir a las 2:28 de la madrugada. Esa es la hora exacta de la que todo el país ha estado hablando desde febrero. Pero hay otra hora registrada, una de la que casi nadie ha hablado. 16 minutos antes, a las 2:12 de la madrugada, se activó un sensor de movimiento dentro de la casa de Nancy Guthrie. No en el pórtico, no afuera dentro de la casa. Lo que significa que quien quiera que se la llevó, no entró por la fuerza. A la 1:47, cuando la cámara del timbre se apagó, ya estaba adentro. Ya se movía por la casa a oscuras, ya estaba en posición 16 minutos antes de que Nancy Guthrie desapareciera. Un breve comentario antes de empezar. Cada fuente de lo que están a punto de escuchar lo que está confirmado, lo que proviene de un solo informe, y lo que sigue siendo una pregunta abierta, planteada por quienes estudian este caso, está detallada y enlazada en la descripción de abajo. Queremos que verifiquen nuestro trabajo. Queremos que lo lean ustedes mismos, porque las personas que aman a Nancy Guthrie no merecen menos que la verdad, tratada con cuidado. Ahora, entremos juntos en esos 16 minutos porque una vez que entiendan lo que significan, nunca volverán a ver este caso de la misma manera. Permítanme decirles lo que realmente se siente pasar 16 minutos dentro de la casa de un extraño. Si alguna vez han sido policías, soldados, cualquiera que haya tenido que moverse por un edificio que no era suyo, en la oscuridad saben la verdad. El tiempo se ralentiza, cada sonido es enorme, cada paso es un riesgo. No sabes dónde están los muebles. No sabes qué tabla del suelo cruje. No sabes si la siguiente puerta da a un armario, o a un dormitorio, o a una pared. Un ladrón profesional, alguien que se gana la vida robando casas, opera en un margen de 5 minutos. Entrar, tomar lo que busca y salir. 10 minutos adentro es un descuido. 20 minutos es una imprudencia porque cada segundo adicional dentro de una casa ajena es otro segundo en el que te pueden atrapar. Entonces, ¿qué les dice? El hecho de que alguien pasara 16 minutos moviéndose por la casa de Nancy Guthrie antes de que su marcapasos siquiera se desconectara, les dice que no estaba perdido, les dice que no chocó con una sola cosa en la oscuridad, les dice que no hubo ninguna lámpara tirada, ninguna silla arrastrada por el piso, ningún golpe, lo suficientemente fuerte como para despertar a una mujer que dormía a 30 pies de distancia. 16 minutos de movimiento silencioso y seguro por una casa a oscuras no es obra de un extraño. Es obra de alguien que ya había recorrido esos pasillos, alguien que sabía dónde estaba el dormitorio, alguien que sabía hacia dónde girar en la oscuridad porque había girado en esa dirección 100 veces antes, con las luces encendidas, con Nancy de pie, justo ahí, a su lado. Escuchen eso de nuevo, despacio. 16 minutos en la oscuridad, sin un solo ruido. Eso no es un allanamiento, eso es volver a casa. Para alguien que nunca debió ser bienvenido, y plantea la primera pregunta de la que este caso nunca ha podido escapar. Si se movía por esa casa como si fuera suya, ¿cuántas veces había estado adentro antes? Porque esto es lo que confirman las grabaciones. Esta no fue la única visita. Los investigadores creen que ese sujeto ya había estado en la propiedad antes de la noche del 1 de febrero. Una visita fue de reconocimiento, un recorrido silencioso para estudiar la cámara, probar la ruta de acceso, calcular los tiempos. La otra fue la ejecución. Alguien llegó al pórtico de Nancy. En los días o semanas previas, estudió esa cámara del timbre de cerca, y luego regresó la noche del 1 de febrero para llevar a cabo un plan que ya había completado en su mente. Esa es la diferencia entre un crimen de oportunidad y un crimen de obsesión. Un oportunista ve una ventana abierta y actúa. Esta persona estudió, ensayó, regresó. Cometió este crimen en su cabeza mucho antes de cometerlo en esa casa. Y para cuando subió a ese pórtico, por última vez, no quedaba nada por resolver. Ya sabía exactamente a dónde iba y exactamente lo que iba a hacer. Para responder a eso, hay que mirar la mochila. Cuando el FBI publicó esa grabación del timbre, el sujeto enmascarado acercándose a la entrada principal, a la 1:47 de la madrugada, todo el país se concentró en la máscara, en los guantes, en la forma lenta y deliberada en que se movía como alguien que ya había estado en ese pórtico y había memorizado cada centímetro. Pero casi nadie habló de la mochila. Y la mochila podría ser el elemento más importante de esa grabación, porque piensen para qué servía esa mochila. Si esto hubiera sido un robo que salió mal, se esperarían herramientas, cuerda, una palanca, el equipo rudimentario de alguien que improvisa sobre la marcha. Eso no es lo que los investigadores creen que había en ese bolso. Las pruebas apuntan a algo mucho más aterrador. Esa mochila estaba ahí para llevarse las cámaras de Nancy. Las que estaban instaladas alrededor de su propiedad, aquellas de las que esta persona ya conocía la ubicación exacta. Por eso esto importa más que nada. Uno no quita cámaras que no sabe que existen.
No te adentras en una casa a oscuras a las 2 de la madrugada para desmantelar un sistema de seguridad que nunca antes has visto. No sabes qué cámaras están grabando en una cuenta de nube de pago y cuáles solo envían alertas de movimiento. Sin guardar un solo segundo de video, a menos que ya hubieras revisado, a menos que ya hubieras estado adentro, a menos que ya te hubieras parado en esa entrada, en ese pasillo, en ese patio trasero durante una visita normal a una hora razonable, mientras alguien que confiaba en ti te mostraba el lugar. Las cámaras no fueron destrozadas y dejadas en pedazos en el suelo. Se las llevaron, las quitaron, las cargaron en una mochila para que lo que sea que hubiera pasado dentro de esas paredes nunca pudiera verse. Y piensa en todo lo que alguien tenía que saber para hacer eso de forma limpia. Nancy tenía una red de cámaras protegiendo una casa en la que había vivido durante 52 años. Una cámara de timbre en el frente, una cámara en la parte trasera de la propiedad, cámara cerca de la casita y la posibilidad muy real de que hubiera cámaras dentro de la casa misma. Una mujer sola en sus 80 dependía de esos ojos para sentirse segura. Para desmantelar ese sistema a oscuras en cuestión de minutos, sin que se te pasara una sola, necesitarías tener un mapa de él en tu cabeza. Tendrías que saber de antemano qué cámara estaba en qué lugar, cuál grababa, cuál solo enviaba una alerta. Ese no es un conocimiento que se obtiene desde la acera. Ese es un conocimiento que se obtiene estando de pie en la sala, mientras te entregan una taza de café, mientras la mujer que confiaba en ti te señala dónde está cada cosa, y eso te lo dice todo. Sobre el tipo de persona de la que estamos hablando. No un ladrón que tuvo mala suerte, no un extraño que eligió una casa al azar. Alguien que había estado adentro, alguien en quien se había confiado, alguien que convirtió esa confianza en un árbol y la cruzó justo por la puerta principal de Nancy Guthrie. Así que ahora sabemos que ya habían estado allí antes. La siguiente pregunta es más simple, y de alguna manera aún más perturbadora. ¿Cómo entraron? Mira la distribución de la propiedad de Nancy, y hay un detalle que salta a la vista de inmediato. La casa de Nancy tenía un garaje conectado. Un garaje con acceso directo al interior. La misma entrada por la que su yerno la acompañó a las 9:50 de la noche del 31 de enero, el último momento documentado en que alguien confirmó que estaba viva dentro de su casa. Ese garaje era la entrada obvia y la salida obvia. Está cerrado. No es visible desde la calle. Se podría subir a una persona a un vehículo dentro de ese garaje y nadie en la acera vería nada. Ningún vecino notando movimiento a través de una ventana. Nadie pasando en auto a las 2:30 de la mañana, viendo algo que valiera la pena reportar, para alguien que necesitaba mover a un ser humano, fuera de un vecindario residencial sin ser visto. El garaje es la respuesta siempre. Pero no usaron el garaje. Usaron la puerta principal, la puerta que da a la calle, la puerta donde la sangre de Nancy Guthrie fue encontrada más tarde en el porche, y esa sangre cuenta su propia historia. El reconocido patólogo forense, el Dr. Michael Baden, quien ha examinado algunos de los casos más famosos de la historia estadounidense, analizó el patrón de esas gotas de sangre. Notó que tenían forma de dona, un patrón específico que se forma cuando la sangre cae de la nariz o la boca y se mezcla con el aire durante el movimiento. En pocas palabras, Nancy estaba sangrando mientras la trasladaban, sangrando en su propio porche mientras se la llevaban hacia una calle por la que había caminado segura durante 5 décadas. Esa no fue una salida pacífica. Fue un forcejeo capturado en lo único que el secuestrador no pudo llevarse en una mochila. Entonces, ¿por qué la puerta principal? ¿Por qué alguien lo suficientemente cuidadoso como para quitar cada cámara, alguien que planeó esto al minuto, elegiría la única salida que daba a la calle abierta? Esto es lo que creen las personas que han estudiado de cerca esta propiedad porque ese garaje estaba conectado a un sistema de casa inteligente, un sistema que registra cada vez que la puerta sube o baja. Un sistema que, en el momento en que el FBI lo solicitara, entregaría un registro digital, una marca de tiempo que mostraría esa puerta de garaje abriéndose a las 2:30 de la mañana, un registro permanente guardado en algún servidor, imposible de borrar. Así que, en su lugar, eligieron la puerta principal, una puerta convencional de operación manual, sin dejar ninguna huella digital atrás. Solo evitas un sistema como ese si sabes que existe, y solo sabes que existe si has estado dentro de esa casa y lo has visto funcionar, o si has oído hablar de él, o si te lo contó la mujer que vivía allí. Esto no fue pánico, esto no fue improvisación, esto fue alguien pensando 3 pasos adelante en una noche en la que todo el vecindario dormía. Alguien que entendía las consecuencias forenses de cada decisión que tomó, y tomó cada una para protegerse. Y si todo eso fue planeado con semanas de anticipación,
Entonces hay una cosa más que debe abordarse, porque 6 semanas antes de que todo esto sucediera, algo más cambió en el mundo de Nancy Guthrie. Algo que eliminó el único obstáculo que se interponía entre una mujer dormida y quien quiera que entrara por su puerta. En diciembre del año pasado, el perro de Nancy Guthrie murió. La explicación que se le dio a la familia fue de causas naturales. El perro era viejo, tenía cáncer. Fue una pérdida triste pero esperada, el tipo de cosas que les ocurren a los animales viejos. Pero da un paso atrás y piensa en lo que ese perro representaba, más allá del dolor de perder a un compañero. Ese perro era un sistema de alarma, el más antiguo y confiable que existe. No importa la edad del perro, su raza o si habría hecho algo más que ladrar. Un perro detecta la presencia de un extraño en una casa dormida de una forma en que ninguna cámara ni ningún marcapasos podrían jamás. Imagínelo, las 2:12 de la madrugada, una figura se mueve por el pasillo hacia el dormitorio de una anciana. Un perro en esa casa no se queda callado. Se despierta, ladra, hace el tipo de ruido que despierta a los vecinos. El tipo de ruido que hace que la gente busque sus teléfonos, que convierte una operación cuidadosamente planificada en un caos en cuestión de segundos. Pero no había ningún perro a las 2:12 de la madrugada del 1 de febrero. Solo estaba Nancy, dormida y sola. Y la oscuridad. Y quienquiera que ya estuviera adentro. Quienes han seguido este caso en Internet se han planteado una pregunta difícil sobre ese momento. El perro murió en diciembre. El secuestro ocurrió el 1 de febrero. 6 semanas de diferencia. Y han señalado algo incómodo. A un perro viejo con una enfermedad conocida no se le hace una autopsia. Nadie le hace pruebas de toxicología a una mascota enferma que todos esperaban perder. Ahora bien, nadie ha demostrado que le haya pasado algo a ese perro. Quizá murió exactamente de la forma en que todos creían, pero este es el patrón que la gente no puede dejar de ver. El sistema de alarma enmudeció en diciembre. Y 6 semanas después, las cámaras se apagaron y Nancy desapareció. No voy a decirles qué pensar de eso. Solo voy a decirles que los tiempos no le cuadran a mucha gente, que han analizado este caso con objetividad. Lo que sí sabemos, lo que no tiene discusión alguna, es esto. Nancy Guthrie sabía que algo andaba mal. Y no se iba a quedar callada. Esta es la parte de la historia que me rompe el corazón cada vez que vuelvo a ella. Nancy Guthrie tenía una cita la mañana del 3 de febrero a las 10. Tenía programado reunirse con su abogado. Nunca llegó. Piensen en quién era Nancy, 84 años, lúcida, independiente. Una mujer que había llevado sus propias cuentas durante décadas y leía sus estados financieros con la atención meticulosa de alguien a quien no se le escapaba nada. No estaba confundida, no estaba perdiendo facultades. Era una mujer que se daba cuenta de las cosas. Cuando los números no cuadraban y que tenía el valor de hacer algo al respecto, personas cercanas a este caso creen que Nancy había visto algo. Algo en sus propios asuntos que la alarmó, algo que la hizo levantar el teléfono y pedir ayuda. Y programó esa cita para recuperar el control, para dejar constancia, para asegurarse de que lo que fuera que hubiese descubierto no se quedara oculto. 2 días entre esa silenciosa decisión de actuar y la mañana, en que debía cruzar la puerta del despacho de su abogado. No tuvo esos 2 días. Y hay una pieza más en todo esto que lo hace casi insoportable. Quienes han seguido este caso de cerca señalan un mensaje de voz que se cree que Nancy dejó las horas previas a su desaparición. Un mensaje en el que sonaba diferente, preocupada. Una mujer que sabía que algo había cambiado y que buscaba asegurarse de ser escuchada. No vamos a poner en boca de Nancy palabras que no podamos respaldar, pero la imagen que surge es la de una mujer que, en sus últimas horas en libertad, intentaba protegerse activamente, haciendo llamadas, programando esa cita, negándose a dejar que lo que había descubierto se quedara enterrado. En algún momento de esas 48 horas, alguien decidió que el conocimiento de Nancy Guthrie y su determinación para actuar eran demasiado peligrosos como para permitirlo. Y se aseguraron de que esa cita de las 10 de la mañana de febrero, una mujer de 84 años encontró el valor para decir, sé que algo anda mal y no me quedaré callada. Y puede que haya sido eso mismo lo que le costó todo. Esto no es el detalle de un caso frío, es un ser humano, una madre, una abuela, una mujer que vio una amenaza y la enfrentó cara a cara, de la misma forma en que había enfrentado todo durante sus 52 años en ese hogar. Y la parte más cruel es que las personas que se la llevaron la conocían lo suficiente como para saber que actuaría. Lo que nos lleva a la nota de rescate, porque lo que estaba escrito en ella demuestra que alguien estuvo dentro de esa casa, dentro de ese dormitorio mientras Nancy todavía estaba allí. Hubo 2 notas de rescate en este caso, y la primera pone fin al debate sobre si esto fue un trabajo interno,
porque la primera nota contenía detalles que solo alguien que estuvo en esa habitación podría saber. Hacía referencia al lugar exacto donde estaba el Apple Watch de Nancy. Deténganse a pensar en eso. Uno no sabe dónde deja su reloj una mujer de 84 años antes de irse a dormir, a menos que haya estado parado en su propio dormitorio. Describía la ropa específica que llevaba puesta. Uno no sabe qué tiene puesto alguien a las 2 de la madrugada a menos que lo haya visto con sus propios ojos. La persona que escribió esa primera nota tenía conocimiento de primera mano de lo que pasó dentro de la casa de Nancy Guthrie esa noche. O estuvo allí, o recibió un relato directo de alguien que lo estuvo, y aquí está el detalle sobre esa nota que debería helarles la sangre. Savannah Guthrie la estaba leyendo públicamente la noche del 2 de febrero, la noche inmediatamente posterior a la desaparición de su madre. No a las 2 semanas de una larga negociación, ni después de que venciera un plazo, la noche siguiente. Lo que significa que esa nota no se escribió como respuesta a los acontecimientos a medida que se desarrollaban. Fue preparada con anticipación. Escrita antes del 1 de febrero, la persona que la redactó sabía que se iba a llevar a Nancy Guthrie, antes siquiera de llevársela. Eso no es desesperación. Eso no es un crimen que se salió de control. Eso es premeditación escrita con tinta fría, preparada con anticipación por alguien que sabía exactamente lo que iba a hacer. Y luego está la segunda nota. Y esa segunda nota es extraña de una manera que ha hecho que muchos se detengan a pensar, porque la segunda nota es diferente. Se lee como algo arrepentido, emocional, fuera de lugar, de una forma en la que una demanda de rescate calculada nunca lo es. No se lee como el trabajo de alguien que dirige una operación con rehenes y por dinero. Se lee como alguien que sintió el peso de lo que había hecho, o como alguien que no era la misma persona que escribió la primera nota. 2 notas, 2 tonos completamente diferentes, 2 registros emocionales distintos. Y eso ha llevado a quienes estudian estas cosas a una sola posibilidad. Que había más de una mente detrás de esto, que lo que en la superficie parecía un secuestro para exigir un rescate tenía algo más oscuro por debajo. Algo que no encaja con el perfil de una persona que simplemente quería dinero. Y mientras todo esto se desarrollaba dentro de esa investigación, algo más estaba ocurriendo afuera de la casa de Nancy, algo que casi nadie ha reportado. Déjenme contarles lo que ha estado pasando en ese vecindario de Catalina Foothills desde febrero. Hay una camioneta, una pickup gris carbón, de cabina extendida, caja corta y vidrios sumamente polarizados. De esos que se sienten deliberados. Llantas con letras blancas hacia afuera. Un aspecto poco común, lo suficientemente específico como para recordarlo. Ha sido vista en las calles alrededor de la casa de Nancy más de una vez, moviéndose despacio, de la forma en que se mueve un vehículo cuando no va a ningún lado, sino cuando está vigilando. Personas que han pasado meses documentando ese vecindario, catalogando cada auto que no pertenece allí, han reportado esa camioneta una y otra vez. Y hay una razón por la que esto importa. Porque la gente que estudia los crímenes violentos les dirá que los delincuentes organizados, de esos que planean, que ensayan, que saben cómo desactivar cámaras y evadir sistemas de garaje inteligentes, a menudo no pueden mantenerse alejados. Sienten una atracción de vuelta a la escena. Pasan conduciendo, observan desde la distancia. No por descuido, sino por compulsión, por la necesidad de seguir conectados con aquello que, en su mente perturbada, ahora los define. Alguien sigue pasando frente a esa casa. Alguien todavía quiere verla. Y luego está la carretera de salida, en un tramo que los rescatistas creen que es una ruta de escape probable de ese vecindario. Alguien encontró un lector de placas, no una cámara de tránsito común, sino un equipo lector de placas que registra números de matrícula, marcas de vehículos y marcas de tiempo de cada auto que pasa, montado en un lugar que habría registrado cada vehículo que transitó por ese camino en las horas cercanas al 1 de febrero. Nadie ha dicho quién lo puso ahí. Tal vez el FBI, vigilando una ruta que ya habían identificado. Tal vez la patrulla fronteriza, vigilando un corredor que va hacia el sur, rumbo a México. Pero esto es lo que significa si el vehículo que transportaba a Nancy Guthrie fuera de ese vecindario pasó por esa calle, quedó registrado. Marca, modelo, placa y hora. Datos guardados en alguna base de datos en este momento, esperando ser vinculados a un nombre. Y hay una cosa más. Semanas después de que Nancy desapareciera, se vio un helicóptero volando de forma metódica, trazando cuadrículas sobre el vertedero del condado de Pima. No era un vuelo de prensa ni un estudio topográfico, era el patrón lento y repetitivo, de ida y vuelta, de alguien que barre un área de búsqueda definida buscando algo que cree que está allí.
El experto en ciberseguridad e inteligencia Morgan Wright, quien ha trabajado en este caso, ha hablado sobre el tipo de tecnología avanzada de búsqueda que se está aplicando aquí. Y hay una teoría que tiene un sentido doloroso. Un marcapasos, incluso desconectado del cuerpo que alguna vez mantuvo con vida, emite una firma electromagnética única. Los equipos especializados de recuperación cuentan con tecnología capaz de detectar esa señal incluso a través de una capa de tierra. Si los investigadores tenían motivos para creer que los restos de Nancy estaban cerca de ese vertedero, un rastreo discreto en helicóptero con equipos de detección es exactamente lo que se vería. ¿Encontraron algo? Nadie lo dice. Y en una investigación activa, el silencio no significa que no haya nada. Y aquí hay algo más que está sucediendo en ese vecindario, y de lo que apenas se ha hablado en ningún lado. Alguien ha estado tirando escombros, cactus cortados y montones de rocas en el tramo público de la calle, frente a la casa de Nancy. En plena noche, justo en el tramo que los rescatistas y miembros de la comunidad han estado utilizando como base para sus labores, sin motivos estéticos, sin un propósito práctico, solo un obstáculo colocado para interferir con las personas que vigilan esa propiedad. Piensen en quién haría algo así. No un extraño, alguien de la zona. Alguien frustrado por las cámaras, por las búsquedas, por la atención que simplemente no desaparece. Alguien que quiere que todo esto termine y que, en lugar de enfrentarse a nadie o llamar a la policía, decide crear un problema en silencio, en la oscuridad, sin ser visto. La gente que no tiene nada que ocultar no actúa de esa manera. Y hay un grupo de posibles testigos que esta investigación podría haber pasado por alto por completo. Los arroyos secos, las alcantarillas, los corredores del desierto cerca de la casa de Nancy. No están vacíos de noche, hay personas que viven en ellos, que se mueven por ese paisaje en silencio, que conocen sus ritmos, que notan los vehículos que no pertenecen al lugar porque su propia seguridad depende de estar atentos. Gente que está despierta a las 2 de la mañana, porque la noche es cuando están atentos. Alguien acampado junto a un arroyo cerca de Camino Real, a las 2:30 de la mañana, podría recordar un vehículo moviéndose con las luces apagadas, podría recordar un ruido que no encajaba, podría tener ese único detalle que cambie el rumbo de todo el caso y al que nunca nadie le ha preguntado, al menos no con una placa y una libreta en la mano. Solo una persona sentada con otra, haciendo una pregunta sencilla. ¿Qué viste? Esa conversación no se ha tenido como debería, y podría ser la conversación que lo resuelva todo. Esto es lo que me dice que este caso no va a quedar en el olvido, sin importar lo que digan en los comentarios. El FBI trasladó el caso de Nancy Guthrie de la oficina auxiliar de Tucson a la oficina principal de Phoenix. Las agencias no hacen eso por comodidad. Lo hacen cuando un caso requiere más personal, más recursos, herramientas más especializadas de las que una oficina pequeña puede disponer. El traslado a Phoenix no es señal de que la investigación esté perdiendo fuerza, es señal de que está cobrando fuerza. Y piensen en lo que tienen. Las imágenes de la cámara del timbre de una figura enmascarada a la 1:47, dos perfiles de ADN distintos, de dos hombres diferentes. Uno del interior de la casa, el otro de un guante hallado a 2 millas de distancia, ninguno de ellos en la base de datos nacional. Los registros de las torres de telefonía que rastrean cada celular que se conectó cerca de ese vecindario la noche en que desapareció. Un registro de movimiento dentro de la casa a las 2:12, un marcapasos desconectado a las 2:28, la sangre de Nancy en el porche. Detalles muy específicos en una nota de rescate ya redactada. Y esa cita con el abogado a las 10 de la mañana, a la que ella tanto quería asistir y a la que nunca llegó. Este no es un caso archivado, es un caso con más pruebas confirmadas de las que suelen dejar la mayoría de los secuestros. Y el ADN es la parte de la que el responsable no podrá huir. La genealogía, genética forense no necesita una confesión, no requiere la cooperación de nadie. Funcionó con el asesino del Golden State. Funcionó con Bryan Kohberger gracias a un ADN que nunca se había ingresado en ningún sistema. Solo se necesita un pariente lejano, un primo segundo que alguna vez haya escupido en un tubo de ensayo para una prueba de ancestros. Y el árbol genealógico se empieza a construir, rama por rama, hasta dar con un nombre. 2 perfiles de ADN significan 2 árboles genealógicos, 2 oportunidades independientes de que aparezca ese pariente. Y cuando el algoritmo llegue a un nombre y lo hará, el resto se desmoronará en cuestión de horas. Y hay que entender el plazo bajo el que esta persona vive ahora mismo. La genealogía genética no es rápida. Puede tomar 9 meses, 1 año, a veces más. Rastrear los árboles lo suficiente, pero es implacable. No se cansa, no pierde el interés cuando las cámaras de televisión se van. Cada día, en algún laboratorio, esas ramas se van estrechando.
El asesino del Golden State pensó que se había salido con la suya durante 40 años. Brian Kohberger pensó que limpiar la escena del crimen lo salvaría. Ambos ya rindieron cuentas. La ciencia no se preocupa por lo cuidadoso que fuiste esa noche. Solo le importa ese primo que nunca has conocido. Así que quien quiera que haya pasado esos 16 minutos dentro de la casa de Nancy Guthrie no está libre de culpa. Vive con el tiempo en contra, y ese tiempo se está acabando. Hay algo que debo decir directamente, porque es la verdad más difícil de todo este caso. Alguien ya lo sabe. Alguien cercano a la persona que hizo esto. Alguien de su familia. Alguien que vive bajo su mismo techo. Alguien que lo ha visto desenvolverse en el mundo durante años ya ha reconocido algo. Quizá fue la grabación, su forma de caminar, la postura, la forma en que esa mochila se apoyaba en unos hombros que reconoce de toda la vida. Quizá fue un comentario al pasar que sonó mal y nunca pudo olvidar. Quienes trabajan en estos casos saben bien que una madre reconoce a su propio hijo, incluso detrás de una máscara, y la persona más cercana al responsable está ahora mismo haciendo cuentas, guardar silencio para proteger a alguien que ama, con la esperanza de que todo esto pase, o aceptar la realidad de que no va a pasar, de que el ADN se está procesando, de que los árboles genealógicos se están construyendo, de que el FBI ya tiene una lista reducida de personas que tuvieron acceso a la vida de Nancy y a su hogar en los meses previos a su desaparición. Y la primera persona de ese círculo en levantar el teléfono será la única cuyo futuro sea diferente al del resto. El primero en llamar consigue el trato, el segundo solo podrá ver cómo cae sobre él todo el peso de la ley. Nancy Guthrie tenía 84 años. Será desde 1973. Allí crió a sus hijos y allí despidió a su esposo. Allí mantuvo su fe, horneó galletas para sus nietos y contempló las montañas de Catalina a través de sus ventanas. Durante 52 años de amaneceres en Arizona, fue una mujer lúcida, independiente y un viernes, tuvo el valor suficiente para reconocer que algo andaba mal y decidir que no se quedaría callada. Merecía cruzar la puerta del despacho de su abogado ese lunes por la mañana. Merecía recuperar su poder, merecía pasar los años que le quedaran en la casa que tanto amaba, rodeada de la familia que tanto quería. Pero no tuvo esa oportunidad, porque alguien decidió que su valentía era demasiado peligrosa para permitirla. Pero ese valor no murió con su silencio. Pasó a los rastreadores que recorren los arroyos secos del desierto bajo el calor, en su tiempo libre. Y a los investigadores jubilados que siguen conduciendo de vuelta a Tucson, pagando la gasolina de su propio bolsillo, porque se niegan a dejar que se convierta en un simple número de expediente. Y a todos los que están viendo esto ahora mismo y se niegan a apartar la mirada. Si sabe algo, lo que sea, sobre la desaparición de Nancy Guthrie, llame al FBI al 1-800-225-5-3-2-4. Puede enviar información de forma anónima en tips.fbi.gov. La recompensa de $1 millón es real y nadie la ha reclamado. Y la primera persona en hacer esa llamada será aquella cuyo futuro cambiará por completo, a diferencia de todos los demás relacionados con esto. Cada fuente de este video está enlazada en la descripción. Léala, compruébela y decida por sí mismo. Si esto le ayudó a entender mejor este caso, deje su me gusta, suscríbase y active las notificaciones, porque seguiremos atentos a esto hasta que Nancy vuelva a casa. Y dígame en los comentarios, después de todo lo que acaba de escuchar sobre esos 16 minutos, ¿cree que lo hizo un extraño o alguien que estuvo dentro de esa casa todo el tiempo? Leo cada uno de los comentarios. Y nos vemos en el próximo video. Nancy, los rastreadores siguen allá afuera. Cada semana la gente recorre los arroyos secos y las laderas cerca de tu casa, revisando los lugares que nadie ha revisado, avanzando centímetro a centímetro hacia donde sea que estés. No hemos dejado de buscarte y no vamos a detenernos.